Buenas noches, mi nombre es Enrique Castro Vargas y esta es una edición más de Años de Lucha. El día de hoy vamos a tener una editorial relacionada a la ley de ascensos policiales y una entrevista a Claudia Gómez, experta colombiana en seguridad pública, con quien seguiremos conversando sobre policía y el aumento de la dotación policial en calle o lo que denominan ellos pie de fuerza. Se aprueba recientemente la Ley 31873, Ley de Ascensos Policiales, la misma que ha recibido una serie de críticas ya que el énfasis se está poniendo en lo formativo académico y no en lo ganado por la experiencia o el operativo. No es errado tener un buen puntaje en lo formativo, lo equivocado es darle más peso de lo que debe y contar con sistemas de aprendizaje que no tienen la calidad suficiente. Lo equivocado es no planificar la formación desde las escuelas técnicas para oficiales y suboficiales y poner solamente el énfasis en la formación de maestrías. No es menor evaluar el estándar y la calidad de las maestrías de la escuela de posgrado, en donde tuve la suerte de trabajar como profesor, pero nunca pudimos saber si las dos maestrías con mención en investigación policial por un lado y con mención en seguridad y orden público por otro, cuentan con la certificación de SUNEDU. ¿Es la ESPOGRA una escuela licenciada? Quizás tiene otra normativa especial. Pero donde también habría que prestar atención es mirar quiénes son los actuales profesores. Varios nos fuimos por diversas razones. Hoy quedan buenos profesores, pero también otros que tuvieron anteriormente una compleja relación con oficiales. Pero el cuestionamiento no señalado es que se vuelve a repetir el encierro y encapsulamiento en el que se realizan los procesos de selección y ascensos, en donde solamente la institución policial, o específicamente la COMGEM, Comandancia General, realiza este proceso sin participación de quienes podrían ser la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, universidades, sociedad civil especializada, o considerar aquel pedido vecinal de incluir la opinión de quienes han sido receptores directos del servicio del comisario y o de alguna otra jefatura policial para el proceso de ascenso. En realidad, nada de eso se ha considerado. Claramente no se trata de una ley debatida o transparente, sino más bien una ganada al caballazo que afecta a varios coroneles y por ahí ha reventado la noticia. Llama la atención que fuentes del Congreso señalan que para la elaboración de esta norma participaron varios contraalmirantes y generales del ejército, pero no policías. La ley ha sido considerada discriminatoria, pero es además una ley cerrada, sin posibilidades de fiscalización ni participación de otras instancias en un proceso de ascenso que requiere, o hubiera requerido, ser transparente. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Castro Vargas y esta es una nueva entrega de Años de Lucha. Hoy nos acompaña Claudia Gómez, ella es del Centro de Investigación de Seguridad Pública en Colombia. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bien, Enrique, muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches para ti también y gracias por tu tiempo. Entrar a la conversación. Mira, en el Perú se ha venido hablando bastante de la experiencia en Colombia que permite el aumento del personal policial o pie de fuerza y se pone de ejemplo los denominados patrulleros, ¿no? Cuéntanos un poco de qué se trata esta experiencia, con qué presidentes aparece o cómo se fortalece y si existen algunas evaluaciones asociadas a esta iniciativa. Vale, Enrique, pues digamos que para ponerlo en contexto, en Colombia a principios de los años 2000, nosotros nos declaramos abiertamente un país en conflicto armado interno y la situación, digamos que se vivía en el área rural y muy cerca a las ciudades capitales, así como el cruce de todo tipo de amenazas entre grupos insurgentes, narcotráfico, en general actores criminales dedicados a otro tipo de mercados criminales y demás pues permite que electoralmente se escoja al presidente Álvaro Uribe con una propuesta que en su momento se denominó seguridad democrática. En la propuesta del presidente Álvaro Uribe, y eso creo que es importante como reiterarlo, es como hay una preocupación por la cobertura del Estado colombiano en el territorio. Y por eso, en la preocupación por cobertura, pues surge la necesidad de ampliar el pie de fuerza de la policía y surge la necesidad de hacer todo un ejercicio de fortalecimiento de las fuerzas militares y de la policía, que en su momento, digamos que varios analistas van a demostrar que implicó una asignación presupuestal muy grande para el Ministerio de Defensa, que es donde hace parte la institución. Ese crecimiento de pie de fuerza va a venir acompañado como de otras cosas. Colombia, debido a los años de conflicto armado, tenía muchos municipios desde donde los alcaldes no podían despachar y donde, por ejemplo, en los años 90, las FARC, el ELN y otras situaciones de perturbación del orden público habían generado o daño a las instalaciones policiales
o en su defecto ataques digamos, desaparición de instalaciones policiales y de lo que nosotros llamamos palacios municipales. Entonces, durante seguridad democrática se requería volver a reconstruir la presencia del Estado en los municipios a través de la estación de policía y del Palacio Municipal, ¿sí? Para poder decir que el alcalde fuese a despachar allí en su territorio, pero que además estuviese acompañado de la fuerza pública. Este plan cobertura inmediatamente implicó una asignación de recursos a la policía e implicó que la policía pensara un plan 10.000 y un plan 20.000, o sea, cómo incorporar grandes contingentes de jóvenes en ese momento bajo la figura o de auxiliares regulares o de patrulleros ya que hicieran parte de la carrera profesional. La figura de auxiliares regulares es la figura que se mantenía para hablar del servicio militar obligatorio, ¿sí? Y en Colombia, el servicio militar obligatorio para ese momento, en el caso de los muchachos que han terminado su bachillerato, era de un año, y en el caso de los muchachos que no hubiesen tenido o terminado el bachillerato o que tuviesen una situación particular, duraban 2 años como auxiliares regulares. Y ese es el personal con el que se hace plan cobertura. O sea, es el personal que hace parte de los ENCAR, es el personal que llega a las estaciones más lejanas, que hace los círculos de seguridad para poder empezar a garantizar que en los municipios se puedan hacer las construcciones y que se pueda empezar a prestar el servicio de policía. ¿Sí? Ese, digamos, es como esto. Años después, nosotros hemos tenido nuevamente planes para aumentar el pie de fuerza. Digamos que seguridad democrática va a ocurrir hasta el año 2010, más o menos, y los del año 2010 al año 2016, la policía tiene un pie de fuerza muy grande, ¿sí? Y eso es pues, muy bueno en ese momento. Y luego nuevamente estamos digamos, en la necesidad de volver a aumentar el pie de fuerza, ¿sí? En esa necesidad, pues han habido distintas fórmulas. Y una preocupación es, en los años 2000 había de pronto el interés de los jóvenes de vincularse a la policía. Había una narrativa positiva en torno a tener una carrera, a recibir pues un salario por parte del Estado, a ser parte de un régimen especial y cosas por el estilo. Y eso generó que en esos años la incorporación fuera mayor y fuese, digamos, como más fácil de hacer, porque la institución tenía la posibilidad de poner unos estándares altos y por ende, pues había gente que no cumplía los estándares. Esa no es la situación actual, porque la narrativa de ser policía ya no están los jóvenes. Entonces, aunque sigue habiendo un régimen especial y aunque sigue siendo parte de una institución del Estado y aunque es una institución a la que se ingresa y se tiene ya la plaza laboral, digamos, entre comillas, hoy no se logra ni tener los niveles de incorporación anhelados en el pasado, ¿ya? En la incorporación en cobertura, parte del ejercicio era disminuir el tiempo de formación, ¿sí? Y eso puede tener todo bueno y todo de malo, ¿sí? Porque la pregunta es, bueno, si usted disminuye el tiempo de formación, ¿a qué se está dedicando durante la formación? Durante la formación, en la época de seguridad democrática, pues había una preocupación muy importante, pues para que el personal obviamente recibiera una formación básica policial, pero sobre todo tuviese una formación en el uso de las armas, ¿ya? Y en ese momento, bajo la lógica del Plan Colombia, donde nosotros además tuvimos una modernización de armamento, pues también teníamos un apoyo del Departamento de Defensa para entrenamiento de cierto personal policial. Pero allí todo se concentraba pues en los aprendizajes que tienen que ver con el uso de las armas, ¿sí? El problema de disminuir los tiempos de formación sin saber qué es lo que estás disminuyendo en vida real, es que puedes entrar en el riesgo de que la gente permanecía 8 a 10 meses legalmente, que podían ser menos en la vida práctica del aula, pero ese tiempo también a veces se utiliza para situaciones como propias de la formación en una escuela que es una universidad corporativa del Estado. Entonces, ¿cómo? El aseo de las escuelas, ¿sí? Arreglar los equipamientos, la pintura, la jardinería, ¿sí? Entonces, puedes disminuir el tiempo o aumentarlo, pero si lo estás gastando en ese tipo de cosas, ¿sí? Que son necesarias, pero no son las que deberían hacer los alumnos, pues no estás mejorando ni haciendo un énfasis en una formación en particular. ¿M? En el caso del personal de patrulleros, el personal de patrulleros hace parte para nosotros del nivel ejecutivo. ¿M? Y es el primer escalafón que se tiene, es el primer nivel del escalafón, ¿sí?
Entonces, mucha gente pensaba en el pasado como, no, pero no importa, les faltan muchos años en la policía, el resto de cosas las van a aprender durante los años que estén allí. Eso es cuestionable. Porque cuando tú entras a formar a un policía, más allá de formarle la noción de, digamos, de hacer parte de un cuerpo, de tener, digamos, como la identidad basada en un uniforme, en unos ritos, en unas cosas así, tú tienes que formar en esa persona un criterio donde ellos tienen la autoridad del Estado. ¿Sí? Y formar ese criterio no es decirle tenga un arma y usted es autoridad. Formar ese criterio implica hacer todas unas discusiones sobre qué es el Estado, qué es el uso de la fuerza, qué son los derechos de los ciudadanos, cómo se regula el comportamiento de los ciudadanos, qué pasa con los distintos grupos sociales, ¿sí? O sea, allí es donde se forma el criterio. Y cuando no tienes tiempo para eso y te preocupas más como por el uso de las armas o por hacer algo muy express, así pasen los años, ya quedas con unas debilidades en formación. Y esas debilidades en formación, pues a mi juicio, nos han pasado, obviamente, la cuenta. ¿Cómo nos pasaron la cuenta? Entonces, después, durante seguridad democrática, incorporar tanta gente y quizás sacarla en tan poco tiempo y a un país tan complejo, aumentó los niveles de consumo de estupefacientes en el personal, ¿sí? Tanto de fuerzas militares como de policía. Ese ya es un problema de salud pública. Segundo, aumentó el consumo de, pues, digamos, de drogas ilegales, de alcohol, ¿sí? Pero además generó que algunos de ellos duraran muy poco, pese a que su incorporación se había dado con una apuesta de largo plazo. Entonces, a los 2, 3 años, ellos ya estaban pidiendo el retiro. Y tres, generó que cuando algunos de ellos ya empezaron a ejercer en las estaciones, y ya no solamente estaban en un tema, vamos, como de confrontación con grupo armado, sino que ya empezaban a regular el comportamiento de los ciudadanos, ya empezaban a aplicar lo que nosotros llamamos en ese entonces Código Nacional de Policía, ya empezaban a, en el día a día, digamos, a resolver una cantidad de requerimientos que la gente hace servicio de policía, pues no tenían herramientas para hacerlo. Entonces se extralimitaban, ¿sí? Producían actos administrativos inadecuados, generaron demandas para la institución. En las extralimitaciones, pues obviamente generamos violaciones de derechos humanos, ¿sí? Entonces, esas cuentas de cobro están y esas cuentas de cobro pues nos han venido acompañando, ¿sí? O sea, em, entonces, a veces siento que la discusión de poco tiempo o mucho tiempo, la pregunta es, ¿y qué vas a hacer durante el tiempo? ¿Sí? Poco o mucho, ¿qué es lo que vas a hacer? Nosotros en Colombia, nuestra carrera policial, digamos, hasta legalmente el año pasado, pero vamos a ver eso cómo cambia la implementación, es una mezcla entre derecho y administración de empresas, porque nuestros policías salen administradores policiales o técnicos policiales. Entonces, como es una mezcla entre esas dos cosas, ni eres plenamente abogado, pero tienes una formación jurídica que sobre todo pareciera una formación jurídica material, no de reflexión jurídica, sino como de cómo yo canturo y evito que se me caiga la cantura, no cómo vamos a dar una discusión profunda, sino así. Y tienes una formación como en administración de empresas, toda vez que tienes un tema de liderazgo, de gerencia, de responder por inventarios, de responder por procesos contractuales y cosas por el estilo. Cuando tú tienes esas mezclas y esas mezclas no están bien equilibradas en las escuelas, hay chicos que pueden salir como con un énfasis muy fuerte en unas cosas y con unas debilidades muy grandes en otras. ¿Mm? Y ahí, entonces hay gente que es como muy buena para estar en la oficina y otra gente que pareciera que es el abogado en la vida pública, en la calle. O sea, como que todo el tiempo está resolviendo todo desde lo jurídico, desde lo jurídico. La nueva ley contempló la carrera policial como una profesión en Colombia. ¿Mm? El nuevo estatuto de carrera. Eso es bonito en el artículo que se hizo, pero no quiere decir que a la fecha tengamos un diseño curricular propio de la profesión policial, ¿ya? Entonces, mucho o poco tiempo, esa no debería ser la discusión. Ahora la discusión en nuestro caso debería ser, ¿y qué es el corpus académico y conceptual de la profesión policial? ¿Ves? En en el caso peruano señalaban de que en ese pequeño tiempo de formación, que también iba a ser de un año, en el caso de las personas que no hayan pasado por servicio militar obligatorio y por quienes hayan pasado por servicio militar obligatorio hace 6 meses, se iba a formar en policía de proximidad, estrategias de policía comunitaria, pero parecía más una retórica que
que atender a estrategias como el POP o el SARA o un modelo de policía orientada a solución de problemas más riguroso, ¿no? Son más relatos Comunicacionales. de policía de relaciones públicas, ¿no? Es más ser una policía de proximidad que policía comunitaria, ¿no? Pero ¿crees tú que Em, en 6 meses es posible cambiar eso? ¿O un año es posible introducir eso, esos temas? yo creo que si uno tiene un diseño riguroso académicamente, uno lo logra. ¿M? Ya, Uno lo logra, ¿ya? Pero el diseño tiene un problema y es, tú diseñas un programa que es para trabajar en una organización que tiene un modelo de gestión. Entonces, puedes diseñar un programa ambicioso en temas, por ejemplo, de policía comunitaria, pero si el modelo de gestión de la Policía Nacional del Perú es un modelo burocrático militarizado, pues yo puedo haber visto todo esto en la escuela, pero cuando llegue, a mí me van a dar instrucción, a mí me van a pedir unos resultados y me van a medir de una forma completamente distinta a claro. lo que pasó en la escuela. Ahora, que para hacer la verdadera reforma policial, usted sí requiere modificar la formación para poder empezar a introducir cosas nuevas, obvio. Pero si a la par usted no está modificando el modelo de gestión, no va a pasar nada, porque el ejemplo más tradicional de nosotros es, tú puedes enseñarles policía comunitaria y puedes enseñarles aproximación a grupos sociales, puedes enseñarles cómo generar vínculos filiales entre los ciudadanos, puedes enseñarles estrategias para que los ciudadanos lleguen a consensuar sus problemas de convivencia, todo eso lo puedes enseñar. Pero las mediciones están dadas en una operatividad de tipos penales. Entonces, esta persona aprendió todas estas cosas, pero cuando llega a un comando, o a una comisaría o a una estación, como se denomine, pues sus mediciones están en tipo penal, de carácter operativo, y él siente que lo que iba a hacer con las comunidades no le va a dar resultados en poco tiempo. Puede que esto lo conduzca algún día acá, pero como el afán de los resultados es tanto, entonces pues él necesita es introducir otro tipo de prácticas para poder cumplir con unos resultados operativos que son propios del modelo de gestión de la institución. Entonces ahí es donde uno siente. Ahora, eso que tú decías parece fundamental y es, hay una preocupación por el marketing organizacional de las policías en América Latina. Y esa preocupación por el marketing organizacional lleva a que construyan relatos del policía amigo del ciudadano, el policía que supuestamente no viola derechos humanos, el policía que asenta la diversidad de la sociedad. Y eso se maneja pues como hoy en redes sociales, en videos, en fotografías. Digamos, ustedes tienen la historia de un presidente que hizo Sí, mucha iconografía con las fotografías. O sea, claro, claro. eso pareciera que Fujimori hubiese sido como un buen maestro para los cuerpos de policía. Toma Sí, muchas fotos con muchos policías en muchas partes del país, donde siempre estén con mujeres, niños, gitanos, indígenas, ¿sí? Y eso ocurre, digamos, ese marketing ocurre, pero eso no se vive internamente, ¿sí? Porque no logras, por ejemplo, ver cambios en la composición, ¿sí? Y no logras ver cambios en la composición, a veces no solamente porque la institución no lo logre, digamos, no logre abrir sus puertas y no sea fácil, sino porque también hay una sociedad al otro lado que dice, no nos interesa ser parte de esta institución. O sea, nunca e- hemos sido parte. ¿Por qué nos van a incorporar exactamente, ahorita? Sí, exactamente. O sea, entonces, la lectura de confianza en el caso peruano respecto a la policía llega al 75, casi 80% de desconfianza. El nivel de imagínate, denunciabilidad llega a 15%. muy bajito. Entonces, se trata de una sociedad civil distante al trabajo policial y no tiene ningún interés de acercarse a ello, ¿no? Ni que le Eh, digan que son policías amigos, nada por el estilo. exactamente, Entonces, exactamente. hay otra medición que es la que hace el DANE, que es nuestro instituto, digamos, oficial de estadísticas, del Sistema Nacional de Estadística. Y la policía colombiana es una policía que, si se le mira, ha mantenido, o, mejor dicho, empezó a crecer en su confianza desde los años 90, finales de los años 90, y relativamente se ha mantenido en un nivel muy alto porque construyó una narrativa de éxito muy fuerte en varios momentos de la historia. ¿Sí? Nosotros tuvimos una narrativa de éxito para los años, o finales de los años 80, que fue una policía capaz de capturar al delincuente más grande que el mundo había conocido. Y eso hace que la gente piense como la policía tiene un bloque de búsqueda, la policía tuvo la capacidad de matar a Pablo Escobar. Luego va a construir una narrativa muy fuerte durante seguridad democrática y esta es la policía que cuidó las carreteras, que permitió volver al campo, que permitió que los empresarios generaran empleo,
Esta es la policía que se atrevió a enfrentar a los grupos subversivos y a los grupos criminales y varios, digamos, como golpes como contra el narcotráfico, por ejemplo, como en Cali, encontrar unas caletas, múltiples caletas con muchísimo dinero de miembros de un cartel en particular, o liberar secuestrados, o haber hecho tomas de ciudades, de zonas específicas, pues hace que la narrativa es como es una policía especializada capaz de lograrlo todo. ¿Sí? Y paralelo a la policía, indiscutiblemente hay un ejercicio también de marketing organizacional para las fuerzas militares y como se recogió en el sector defensa, se va a recoger bajo un imaginario que son los héroes de Colombia. ¿Ya? Y eso también arrastra una muy buena imagen de la policía. Los héroes de Colombia van a ser las fuerzas militares, ejército en particular, y la Policía Nacional de Colombia. ¿Ya? Y luego, esta es la Policía de la Paz. ¿Ya? Y también construye una narrativa de ser una policía que organizacionalmente crea una unidad especial para la paz, que es la unidad de edificación para la paz, y que es la unidad que va un poco a hacer todo este ejercicio de apoyar la seguridad de donde se concentran las FARC en su proceso de desmovilización, donde además empieza como su proceso de reintegración a la sociedad, pues varios miembros de las FARC a través de proyectos agrícolas, a través de participación en subsidios, en procesos de formación ciudadana y demás. Entonces, es una policía que al construir tantas narrativas de éxito logra mantener una, digamos, una tendencia de una muy buena imagen. Y en Colombia también hay un, digamos, un porcentaje importante de disposición para denunciar, ¿sí? Pero no para creer que va a pasar algo. Ahí hay una diferencia. Porque de pronto en otros países más desarrollados la gente denuncia y no solamente confían que va a pasar algo y pasa algo, o sea, alguna cosa. Aquí la gente denuncia también porque hay un excesivo formalismo propio del criollismo y es yo debo informar a las autoridades de que ocurrió un delito. A ellos no van a capturar al delincuente, ellos no van a recuperar lo que pasó conmigo, pero yo los informo porque si algún día hay un problema, yo les voy a demostrar que yo informé. Yo informé que fui víctima de un hurto, yo informé que fui víctima de una estafa, yo informé que conocí de una situación, digamos, como de corrupción. O sea, yo informé, ¿sí? Eso ha venido ya ahorita disminuyendo un poco, ¿sí? Y también disminuye porque la sociedad ha empezado a percibir menor número de pie de fuerza, que también es una cosa real. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿y en Colombia por qué se fueron? ¿O qué pasó? En Colombia han coincidido muchas cosas en los últimos 6 años. Coincidió una sentencia que permite que un personal que se había incorporado con unas reglas que les permitían retirarse a los 20 años de servicio y luego las reglas las cambiaron para que fueran los 25, entonces sale una sentencia que dice, no, señor, a esta gente hay que respetar las reglas y ellos se pueden ir a los 20. Entonces, aunque ya eran mucho menos de los que hubiesen sido beneficiados en el pasado, pues ahí sale un porcentaje importante de personas. Hay otro porcentaje importante de personas de fuerzas militares y de policía que no está de acuerdo con la puesta de paz que tuvo el gobierno Santos y decide, ya por el tiempo de servicio, dar un paso al costado. Hay otro porcentaje que eso muestra muchísimo que hay una generación que se incorpora a la policía a partir de los años 2010, 2012, que no se incorpora con la idea de permanecer en la institución por 20, 25 años, sino que son personas que permanecen 10 años, 8 años, o sea, que se van sin asignación de retiro, que no necesariamente tuvieron, digamos, como una serie de incentivos en subsidios maravillosos porque el tiempo no les daba, pero que empieza a retirarse porque considera que el proyecto de ser policía es un proyecto riesgoso, que es un proyecto de alta carga de trabajo y, digamos, costos en salud. Algunos de ellos, pues son personas que tienen negocios y que pues en sus negocios fueron muy hábiles y en esa medida pues ya tienen como otro sustento. Entonces nosotros venimos teniendo una disminución muy importante de pie de fuerza con una agravante que no ocurría en el pasado y es, se nos está disminuyendo el nivel ejecutivo y se nos está disminuyendo la oficialidad. Entonces ahí ya hay una dificultad mayor y es qué pasa con una institución que también empieza a perder mandos. Y este desgaste policial e institucional tiene que ver con lo que ocurrió hace 2 años de la explosión social, el conflicto social Ayudó, y la responsabilidad y el comportamiento policial, ¿no? Bastante desproporcionado. Ayudó. ayudó
por punta y punta. Personas que no estuvieron internamente, que no están de acuerdo con cosas que pasaron, personas que sienten que pese a que el personal policial fue el que le puso la cara al estallido social y evitó que el estallido social, digamos, casi que pusiera en desequilibrio al gobierno nacional, sintió que cuando se vinieron los cuestionamientos, ellos quedaron solos, o sea, se sintieron, digamos, un poco traicionados en el proceso. Entonces, ayudó también por ese lado. Ayudó porque los niveles de agotamiento en salud y agotamiento mental del personal producto de la crisis del COVID, del estallido social y del paro que nosotros tuvimos, pues hacen que haya gente que dice, así no va a acabar mi vida. O sea, mejor dicho, estoy tan enfermo, que yo ya no le gasto más un año más a esto. Entonces, sí contribuyó como por todas las vías, por agotamiento, porque se sienten traicionados, porque algunos obviamente no, digamos, entraron en una discusión ética frente a cosas que pasaron durante la atención al estallido social y decidieron dar un paso al costado. Claudia, en el actual gobierno se habla de la estrategia de paz total, ¿no? ¿De qué va exactamente? Porque no solamente parece centrarse en una mirada con las organizaciones tradicionales que estaban en conflicto, asociadas a un conflicto político, sino también a otro tipo de organizaciones en el marco de la seguridad pública, en el marco justamente de la paz total. ¿De qué se trata esta estrategia? Pues yo creo que todavía todos estamos tratando de establecer como todos los atributos de esa expresión. Paz total, entendimos que era como materializar la noción de seguridad humana en una propuesta que volviera a reactivar la implementación de los acuerdos de paz. El gobierno del presidente Petro, pues, digamos que públicamente siempre acusó al gobierno anterior de Iván Duque de haber puesto un freno en el proceso de implementación de los acuerdos de paz. Y más allá, digamos, de los ires y venires, lo que el gobierno actual consideró fue que al ponerse ese freno en la implementación de los acuerdos, pues se le había quitado toda la integralidad al ejercicio, porque los acuerdos parecía que habían terminado, era en que tocaba dar unos subsidios, arreglar unos temas territoriales y que no pasaba de ahí. Y este gobierno dice, no, la integralidad del acuerdo es la sociedad colombiana, tiene que ser capaz de integrar, digamos, una nueva mirada sobre los temas de seguridad, una nueva mirada sobre cómo se actúa desde los derechos humanos en los problemas de seguridad. Y además es la sociedad colombiana la que tiene que volver a replantearse, digamos, qué es importante en materia de seguridad. ¿Mm? Entonces el gobierno llega y empieza a hablar de las negociaciones. Primero, pues abre un espacio de negociaciones con el ELN, que ha sido el grupo insurgente histórico con el que siempre se han fallado en todas las negociaciones. Segundo, legalmente empieza a abrir unos caminos jurídicos para a poder conversar con grupos criminales. Eso pone en alerta a mucha gente, porque mucha gente empieza a sentir es como vamos a conversar con los delincuentes que no tienen una propuesta política, sino que vamos a conversar es con gente que está dedicada a negocios ilegales. Entonces empieza a abrir unas figuras, unos caminos jurídicos muy débiles en algunos casos, ¿sí? Muy cuestionados, pero empieza ese camino de decir, bueno, pero con ellos hay también que conversar y sale a la luz pública que durante la campaña, miembros de la campaña se habían reunido en las cárceles con personas de estos grupos criminales. O sea, que parecían, digamos, deja la sensación de que hay unos preacuerdos o que hay por lo menos unas conversaciones no conocidas públicamente, ¿sí? Pero también la apuesta de paz total implica ahí sí volver a hablar como de una gran reforma agraria, ¿sí? Y de reconocer que en Colombia el problema de los acuerdos no era como unas tierritas para una gente ahí, sino que era una discusión sobre la distribución nuevamente de la tierra y una apuesta por el desarrollo agrícola en ciertas zonas del país. Y ahí ha intentado ser muy fuerte desde el Ministerio de Agricultura y abre una discusión que ha tenido como un comportamiento pues como de taticardia y es la transición energética, ¿sí? Como una discusión también muy fuerte que el país tiene que dar para poder empezar a tener una nueva, digamos, como una nueva distribución social de la riqueza
y una nueva conversación con el medio ambiente. En esa discusión de paz total, el director de planeación, por ejemplo, plantea que eh, el modelo un poco que está detrás de esto es como un keynesianismo verde, donde el Estado entra a asumir los temas más importantes, el tema de las tierras, el tema de la transición energética, el tema de la discusión fuerte sobre qué sí se puede invertir y qué no se debería invertir en seguridad, ¿sí? Empieza como a esto, pero también desde una mirada ambiental. Em, Aunque todo eso tiene como simultaneidades distintas, entonces como que el discurso de transición energética iba como muy alto y empezó como a entrar en crisis. El discurso de agricultura en ciertas zonas del país para poder además generar compra de tierras, distribución de tierras, también tuvo un pico y ya bajó. La discusión sobre el Ministerio de Defensa y el recorte presupuestal fue muy alto, o sea, se mandó muy fuerte el mensaje, recortamos en el Ministerio de Defensa, no necesitamos invertir, pero apenas empezaron nuevamente a notarse las amenazas, pues entonces queda la duda de, ¿y entonces con qué las vamos a enfrentar? Si están creciendo los cultivos, si están creciendo el número de personas armadas en ciertos territorios, si están creciendo el número de asesinatos colectivos en ciertas partes del territorio, o sea, ahí como que la duda fue y entonces, ¿como con quién? ¿O como con qué? Y la otra línea que abrió fue la línea de la política de drogas, que digamos que está cogiendo fuerza, ha estado permanente desde que el gobierno llegó, cogió fuerza con el lanzamiento de la nueva política de drogas y como las presentaciones internacionales que el presidente ha hecho sobre cómo debería abordarse el tema de las drogas. Las negociaciones han tenido como momentos espasmódicos, o sea, hacen unas modificaciones legales para empezar a hablar de eso. Hay un cuestionamiento gigantesco, desaparece un poco de la luz pública la figura del comisionado, desaparece el tema de ir a las cárceles, luego vuelven y retoman porque dicen, no, es que hay una gente que quiere hablar, hay una gente que manda unos mensajes y que además son unos grupos criminales que tienen una presencia en las zonas del país, vuelve y desaparece. Estos grupos criminales hacen un paro en el norte del país, logran bloquear un número muy importante de municipios en Antioquia y en el Caribe, y ante eso el gobierno dice es, ¿cómo le digo a la gente que no estoy enfrentando una amenaza que en este momento no tenía presupuestada? ¿Sí? Entonces, el paro se vuelve como un punto, el paro armado se vuelve como un punto de tensión donde la gente dice, ¿y vas a negociar con ellos? O sea, te paran en el norte del país y vas a negociar. ¿Qué es lo que vas a negociar? Vuelve y desaparece la figura del comisionado, digamos, vuelve y se pierde como el ejercicio, y en ese vuelve y se pierde el ejercicio, los ciudadanos empiezan a cuestionar si nuestra política de seguridad es una política de los abrazos con los criminales. Eso se une con un programa que la presidencia pues está haciendo como una gran apuesta y es pagarle a los jóvenes que hoy pueden ser la materia prima que las organizaciones criminales tienen en ciertas zonas del país para que ellos tengan un ingreso que les permita tener pues como un nivel de vida, un nivel mínimo de vida, pero que los aleje de la posibilidad de vincularse con las organizaciones criminales. Entonces los ciudadanos, como ya entramos en proceso electoral, empezamos a polarizar. Entonces los ciudadanos empezaron a hablar de algo similar a lo de ustedes. Entonces hay pancartas de candidatos que empiezan a decir, hay que armarnos. Hay lugares de Colombia donde la gente dice, lo que pasa es que hay que reactivar figuras como las convivir. Hay lugares donde Colombia donde dicen, no le vamos a jugar a los impuestos para pagarle a los criminales, digamos como haciendo toda la polarización. Y siento yo, pues a nivel territorial, ninguno de los candidatos está dando una discusión ni sobre la agricultura, ni sobre la transición energética, ni sobre la política de drogas, más allá de asumir el tema de drogas como el aumento del consumo y el aumento de la venta de dosis en calle, no como la gran discusión. La discusión del nivel nacional ahorita sí es el aumento de cultivos. Y en toda la polarización, desde el principio del gobierno, pues bueno, desde como los 3 primeros meses del gobierno, la oposición puso en la agenda el hecho de que sienten que la instrucción que el gobierno, que la forma como el gobierno eh, limitó al sector defensa es dando unas órdenes de no hacer nada en el territorio. Y entonces la oposición dice, por eso también se está yendo la gente de las fuerzas, porque la gente de las fuerzas siente que está con las manos atadas para poder
actuar en el territorio y por eso están creciendo los fenómenos. Entonces, la paz territorial no pareciera que para todos sean transparentes cuáles son todos sus atributos. Pareciera que las dimensiones que nos han declarado que hacen parte de la paz territorial, todas tienen una velocidad distinta y una velocidad como disonante. Entonces no se ven en los territorios, digamos, como de la misma forma. Y la narrativa de la paz territorial, la oposición obviamente se ha encargado de cuestionarla fuertemente bajo el aumento de los cultivos, el aumento de los delitos cotidianos, el aumento de la percepción de inseguridad. Entonces, ese es como el panorama. Parece que lo que se viene aún es largo de recorrido, pero más en términos políticos, tal vez, ¿no? De convencer al opositor o convencer a la ciudadanía de que se trata de establecer políticas con paradigmas distintos, ¿no? Yo he escuchado un poco de esta nueva política de drogas, de apostar por las causas estructurales, reducción de daños, tal vez regulación de mercado, pero creo que convencer respecto a esa retórica o respecto a ese relato va a ser lo más complicado. No sé, Claudia, si tienes palabras finales para esta interesante conversación que hemos tenido. Pues yo, ¿qué dejaría de palabras finales? Si la apuesta es en el Perú dar una discusión sobre el rol de la policía o sobre el tipo de policía que ustedes requieren de acuerdo como a los fenómenos y a las amenazas y a las preocupaciones que le asisten a los ciudadanos, yo creo que es momento de que en América Latina las discusiones no las demos coyunturales en temas de policía, no las demos como producto de un uso excesivo de la fuerza o de un hecho de corrupción o cosas así, sino que vemos discusiones, digamos, como más fuertes. Y es, América Latina necesita policías especializadas. Las policías especializadas deben estar separadas de las policías generalistas para que podamos responder. Creer que en el pasado tener unas instituciones gigantescas, donde estaban las policías especializadas y las policías generalistas era la salida, hoy nos ha generado una tensión económica grandísima. Las policías especializadas tienen altos costos de funcionamiento, pero además no son las policías que van a irle a dar la mano a los ciudadanos ni las que van a resolver la llamada de emergencias. Son las policías que luchan contra el narcotráfico, son las policías que luchan contra el contrabando, son las policías que hacen labores de investigación criminal, son las policías que requieren, además de una formación en su profesión policial, una especialización en ciertos fenómenos que atienden. ¿Sí? Eso debería ser una discusión. Porque nosotros en la región andina en particular, a excepción de Venezuela, pensábamos era que con grandes instituciones policiales todo lo íbamos a resolver. Y hoy la duda es si tener instituciones tan pesadas, que instituciones con culturas organizacionales tan complejas, nos va a dar resultado o si deberíamos apostar a tener policías especializadas, quizás más pequeñas, de alto costo, pero de mayores resultados y unas policías generalistas que tengan otro modelo para gestionarse, otro modelo para que rompa el modelo quizás que en el pasado tuvimos de reflejo del modelo militar en las policías, que rompan eso para que sí sean unas policías al servicio de los ciudadanos. Creo que se deben dar discusiones sobre asuntos estructurales en los temas policiales. Creo que se debe dar la discusión no dada nunca en América Latina de si ser policía es una ocupación, un trabajo temporal o una profesión. Y cuando se dé esa discusión, definimos entonces cuánto tiempo se requiere para formar gente. Y si la ocupación es netamente una cosa opcional de vida temporal, entonces con solamente prácticas organizacionales que usted puede pasar en 2 meses o en 4 o 5 años o en 20 años, mantiene una organización. Si quiere dar una discusión sobre una profesión que además se puede ejercer fuera del Estado peruano, pero que además debería tener unos estándares internacionales y demás, pues entonces tiene que ponerse al nivel de esa discusión en sus escuelas de formación, ¿sí? Y si simplemente es como un oficio al que la gente va y viene, como en algún momento ocurría en el modelo mexicano, pues entonces tiene que ser consciente de que en ese va y viene, la gente va hacia los grupos criminales y regresa. Y cuando usted le enseña a alguien el manejo de las armas y no se lo enseña con criterio, algún día empuñan las armas contra usted. Entonces creo que esa también es una discusión estructural que hay. Y la última discusión que creo que hay que dar y que atraviesa la región es la discusión sobre las drogas. La política de drogas tiene que tener una discusión profunda en el continente y no puede ser, o sea, sí es como muy interesante que en Colombia se haya dado como la idea de que era el país que fue y puso a nivel internacional el tema desde el gobierno Santos, pero no puede seguir siendo como una golondrina ese verano.
Es la región la que tiene que dar la discusión sobre las drogas, porque es una región donde se pueden producir, pero donde también se pueden consumir a gran escala. Entonces no se puede quedar solo con una mirada de que es que tenemos narcotraficantes o que lavamos plata o que no, 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 no. Aquí se produce con todo lo bueno y lo malo que eso tiene, que es acabar con el medio ambiente, que es meterle químicos, que es de más una cantidad de cosas, pero acá también se tienen altísimos niveles de consumo. Y eso es un problema de salud pública también gigantesco y no resuelto. Entonces, sí, ese sería como mi mensaje de cierre. Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo, por lo explícito y claro de tus respuestas. Y muchísimas gracias, Claudia, y hasta la próxima oportunidad. Estamos conversando pronto. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, Enrique, que estés muy bien. Gracias a todos.